se los paso brevemente, sobre el síndrome coronario agudo, y te desarrollan un caso clínico y te van poniendo la terapéutica que se utilizó. Son casos reales de servicios que lo han publicado. De hecho, nosotros en San Miguel publicamos 3 o 4 casos en el programa IPROTERAP. Casos clínicos raros, lo desarrollas y se lo mandás a ellos. Te ponen electros, son casos clínicos reales para interpretar, no sé si lo llegan a ver ahí. ¿Qué se le hizo? Nosotros pensamos que se trataba de tal cosa, o sea, se desarrolla con un modo. Después al final hay una parte de desarrollo teórico de la patología. Nada, está interesante. Yo después, si quieren, les paso mi clave y lo pueden chusmear tranquilamente. Les va a resultar interesante. Les va a interesar más en interno cuando puedan interpretarlo con otro contexto. Así que bueno, dicho esto, después el viernes, si quieren, les doy la clave y les explico cómo entrar. Y, ahí estamos. Ahí está. Bueno, ¿ahí ven? Isa, se ve chiquito. A ver. Está en presentación, ¿no? Sí, siempre flasho con eso. Ya. Pero no vamos a hacer haciendo cálculos ni calculadora científica, nada se le parezca, porque nos ponemos a llorar todos juntos. Entonces, dentro del equilibrio ácido-base, que hemos visto tantas patologías que tienen alteración del equilibrio ácido-base, más todo. Hemos pasado, creo que en sangre es poco lo que hay de medio interno, pero en endocrino, en nefro, en reumato, eventualmente vamos a ver, en cardio, en respiratorio y en neuro, hay muchísimas alteraciones del medio interno que podemos verlo dentro de la patología, ¿sí? Entonces, nosotros, esto tranqui con esta parte, no se asusten, tenemos ingreso de protones, bicarbonato y un cuerpo que si está en condiciones adecuadas lo puede depurar, equilibrar y balancear adecuadamente. Entonces tenemos, ahí hay un micrófono, traten de silenciarlo, que queda ahí flotando. Perdón. No pasa nada. Sistema buffer químico, bicarbonato, albúmina, que pueden recibir cosas. Yo siempre digo que parece un partido de rugby. El buffer es como el scrum que se tira encima. Se le tira encima y lo puede mantener un rato. El respiratorio es el patadón que te saca fuera de la cancha. Y el riñón te mandaron al banco. ¿Sí? Y el tubo digestivo, compraron tu pase en otro lugar, en otro equipo. Entonces, esto dura poco. Esto es agotable. Esto tarda un poco más, pero es más permanente. Y esto es absolutamente permanente. Entonces, cuando tenemos algún trastorno de equilibrio ácido-base, hay sistemas que responden más rápido, pero se agotan rápido. Entonces, los que son más importantes, como el tubo digestivo y el riñón, más que nada el riñón, tardan en reabsorber, tardan en responder un poquitito, pero una vez que lo hacen, responden bárbaro, en la medida que estén sanos. Entonces, cuando tenemos toda esta parte clara, sabemos que esto, rápido y agotable, rápido, más agotable todavía. Si uno tiene que ponerse taquipneico o bradipneico para equilibrar el medio interno, en algún punto la oxemia dice, che, está todo bien con el apéndice, pero flaco, le estoy respirando mal. O los músculos respiratorios están a 40 por minuto por 10 horas, se agota. ¿Sí? El riñón, si está sano, responde adecuadamente, tarda un poquito más, hasta 24 o 48 horas, pero una vez que responde, es la posta, si está sano. Y el tubo digestivo, una vez que lo saca para afuera, voló para afuera. ¿Sí? Entonces, sabemos que el pH nos habla de la acidemia o la alcalemia de un paciente. Esto es presente para que sepan, la sangre arterial tiene un pH, la sangre venosa es levemente más bajita. La PCO2 en la sangre arterial o venosa, que van a ver que al paciente a veces le sacan de sangre arterial o de venosa, hay unas pequeñas diferencias. ¿Sí? Y el bicarbonato también tiene unas pequeñas diferencias en sangre arterial o venosa. Tengo que saber qué tipo de sangre se le sacó al paciente para ver qué valores normales tiene que tener. Acidosis, o bajaron las bases o aumentaron los ácidos. Alcalosis es lo contrario. Emia es que está en sangre. Depende de quién es el culpable, es metabólico o respiratorio. Riñón
pulmón. Entonces, vamos a analizar solamente los trastornos puros, que pueden ser metabólicos o respiratorios. ¿Sí? Después están los mixtos, que son un poquito más complicados de entender, que eso no vamos a entrar hoy. Podemos tener acidosis o alcalosis metabólica, acidosis o alcalosis respiratoria. Vamos a ver un par de casitos clínicos para ver si lo aplicamos. Entonces, todo trastorno primario, depende de quién se sonó primero, genera una respuesta adaptativa y compensatoria. Con lo cual, si yo tengo acidosis metabólica porque tengo falla renal o que tengo cetoacidosis diabética, el pH al principio baja, pero empiezan a activarse los mecanismos compensadores y el pulmón empieza a hiperventilar para poder bajar la PC2 y generar una alcalosis respiratoria y el pH volvérmelo a 740, hasta que se sobrepasan los mecanismos compensadores. Entonces, todo trastorno primario, quien se reventó primero, genera una respuesta adaptativa que sale al rescate al estilo Avengers. ¿Sí? A veces algunas respuestas están un poco excedidas, pero inicialmente un trastorno primario genera una compensación. Entonces tenemos acidosis metabólica, pH bajo, PCO2 compensando baja, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Acidosis respiratoria, pH bajo, PCO2 alta, el respiratorio, y el bicarbonato alto, empieza a compensar. El que está un poquito más clarito son los compensadores que empiezan a tratar de ayudar a lo que le está pasando. Si es el pulmón, ayuda al riñón. Si es el riñón, ayuda al pulmón. Se dan una manito. Alcalosis metabólica, el pH va a estar alto. La PCO2 va a estar alta y el bicarbonato va a estar alto. Esto tratando de compensar. Y alcalosis respiratoria, pH alto, ¿sí? Bicarbonato, PCO2 baja, bicarbonato empieza a bajar para tratar de compensar con algo de acidosis. ¿Está bien? Bien, por ejemplo, acá puedo pensar un paciente con cetoacidosis diabética. pH bajo, taquipneico, respiración de Kussmaul, bicarbonato bajo. Acidosis respiratoria, por ejemplo, un paciente EPOC. ¿Sí? Empieza a subir el bicarbonato y baja la PCO2. Perdón, empieza a subir la PCO2 porque el paciente tiende a retener por la obstrucción al flujo aéreo. Alcalosis metabólica, hay múltiples causas, muchas de ellas son patología endocrinológica o pérdidas extrarrenales. ¿Sí? Pacientes con diarrea, fístulas, sondas nasogástricas. Y alcalosis respiratoria, a veces, por ejemplo, son pacientes que tienen trastornos compensadores, ¿sí? En algunas neumonías, en algunos neumotórax puede aparecer alcalosis respiratoria. Bien, entonces, acidosis metabólica es el aumento de concentración de protones. Baja el bicarbonato. Eso es sencillo. ¿Sí? Lo que habíamos visto el otro día con un dibujo bastante más rural, el mío que este. El plasma siempre tiende a que estos son como las dos torres gemelas antes del 2001, por supuesto. Seguramente muchos de ustedes no habían nacido, pero bueno, antes teníamos dos torres gemelas. Bien. Acá están los positivos del plasma. El sodio es el más importante, el potasio es mínimo. ¿Sí? Puede subir 3, 4 mil equivalentes a esto. El GAP son los aniones no medibles. El bicarbonato, sabemos que 24 más menos 2 en condiciones normales. Y el cloro es el 75% del sodio. Habitualmente está entre 97 y 107 aproximadamente. Esto tiene que ser igual a esto. De la manera que sea, se arregla para que estas dos torres gemelas tengan la misma cantidad de pisos, a expensas de lo que sea. ¿Sí? Si tiene que andar escupiendo más cloro para afuera, está perfecto. ¿Sí? Pero esto siempre tiene que llegar a esto porque si no el paciente no funciona. Entonces, acidosis metabólica tenemos dos grupos, GAP aumentado y GAP normal. GAP aumentado aumenta esto. ¿Sí? ¿Quién va a estar bajo? Como estoy en acidosis metabólica, el bicarbonato. Entonces el cloro no tiene que hacer nada. Acá, cuando aumentan algunos gases, por ejemplo, GAP aumentado, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, etilenglicol, metanol, insuficiencia renal, sulfatos, uratos, etc. Esto son... Sí, decime. Te quiero decir algo, no lo tomes a mal, pero se escucha mal. A ver. ¿Cómo lo voy a tomar mal? ¿Ahí me escuchan un poco mejor?
Ay, es como que se interrumpe a cada rato, perdón que te lo diga. ¿Sabes? Creo que es, Isa, cuando moves algo cerca del micrófono o moves el micrófono, se escucha tipo... Entonces, pierde cuando el- estás paradita, se escucha bien. Ahí. Como una fritura. Ahí se sí. escucha, ahí está. Ay, es como que estás haciendo unas Sí, papacitas. Ilsa, creo Necesito un que, micrófono ¿sabes? de gamer. Creo que es cuando en otras clases dijiste, puede ser que sea el parlante. Sí, el tema es que el parlante lo estoy con auriculares porque no se escucha bien. No sé si se escucha bien, es una computadora muy nuevita. Me quedo pegada a la pantalla. ¿Ahí se escucha? Ahí se vuelve a escuchar ruidito. Sí, es como una interferencia, como si estuviese frotando el micrófono con ropa. No estoy frotando nada, lo juro. No, sí, no, por eso aclaré con ropa, porque Cintia, viste por cuando favor. tenés el micrófono enganchado a la remera y se No se comporta chicos, ni Empieza Tati con ni sus en el Meet, comentarios. ¿eh? Sí, no se comporta ni en el Meet esta chica. Qué barbaridad. Yo no puedo creer, estoy anonadada. Se prendió la cámara y estaba Isa ahí toda. Claro, viste, cállate, qué asquerosa, Tati, qué asquerosa. Con la remerita ahí. No, esto se... Ahora se escucha bien, profe. Ahí Podemos... está, Se me quedo escucha bien, acá. sigamos. Entiendo el medio interno, Isa, no sé qué va a No, pasar. sí, no, me parece, esto está terrible. Avísenme si se me deja de escuchar o la cámara la voy a dejar apagada para evitar cosas que pueden pasar. Bueno, entonces, y cuando hablamos de una acidosis metabólica con GAP aumentado, aumenta esa brecha aniónica que está aumentado y es un cálculo, entonces para calcularlo tengo que tener el sodio, el cloro, el bicarbonato y lo que sobra. Lo que sobra es el GAP. Ahora bien, si el GAP está un poquito más de 12, aumentó el GAP. Pucha. Bueno, a ver quién aumentó y tengo que empezar a pensar en el paciente. Si es una cetoacidosis diabética, si el paciente tomó etanol, si está con falla renal y acumularon ácidos, ¿sí? Si es un paciente con acidosis láctica, de la causa que sea. Hay varios tipos de acidosis láctica, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no importa, a mí no viene el caso, pero por ejemplo, la metformina da acidosis láctica, el ejercicio intenso da acidosis láctica. Un shock séptico, antes de que empiece a caer la TA, aumenta el ácido láctico. El ejercicio recontraintenso aumenta el ácido láctico. Entonces, si el paciente haciendo los cálculos me queda en la canasta mucho onion gap, bueno, me parece que es una acidosis metabólica con gap aumentado. ¿Por qué? Porque el sodio se está muriendo de risa lo que está pasando al lado. El cloro está normal, el bicarbonato está bajo, obviamente estamos en acidosis y alguien aumentó, es el gap. Entonces empiezo a pensar mi paciente. ¿Sí? Puedo hacerle tiras reactivas para ver si tiene acetoacetato o etilbutirato, salicilato si consumió aspirinas, si en el estado ácido base hay un ácido láctico medido, que eso se puede medir, si el paciente consumió metanol o si tiene falla renal. Entonces, las acidosis metabólicas a GAP aumentado no son tan difíciles de diagnosticar. Primero tengo aumentado esa brecha. Esos 10 pisos de la Torre Gemelas corresponde a un GAP aumentado. Tengo que pensar en el paciente qué es lo que tiene. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa con las acidosis metabólicas cuando el GAP no está aumentado? Entonces, volvemos a la Torre Gemela. El sodio se sigue cagando de risa lo que pasa. El GAP lo mido y está normal. El bicarbonato está bajo. Entonces, suelen ser, cuando tiene el GAP normal, son hiperclorémicas, porque este tiene que aumentar para poder compensar lo que el bicarbonato está de paro, parece de línea de tren hoy. Entonces, cuando las acidosis metabólicas tienen GAP normal, es porque el cloro aumentó. Y las causas, ¿sí? Son otras. Por ejemplo, pérdidas digestivas de bicarbonato, que también tiene bastante redistribución del cloro. Y pérdidas renales como las acidosis tubulares renales. Entonces, la diferencia mía veo pH bajo, bicarbonato bajo. Calculo el anion gap. Si está aumentado, sé las causas que tiene. Si está normal, vayan a buscar el cloro, va a estar aumentado. Y las causas son estas. Trastornos endocrinológicos, algunos diuréticos, hipoaldosteronismo, hiporreninémico, que es creo que la acidosis tubular renal tipo 4. Tengo que empezar a pensar el paciente de vuelta. Es una máquina de alargar diarrea, ¿sí? Está con un hilio, una fístula, trastornos renales. Tengo que solamente pensarlo en el contexto. Dime. Perdón. Entonces, si yo veo el GAP aumentado, sí o Sí. sí es acidosis metabólica.
Si yo tengo paciente con pH bajo, está en acidosis. Sí. Acá yo ya tengo un pH que me dice bajito. Claro. Voy a ver el bicarbonato y digo, estoy en acidosis por pH. Bicarbonato bajo, yo ya sé que es acidosis metabólica. ¿Está bien? Ok. Primero miro el pH. Una tirita de gases es sencilla de ver. Primero Sí. miro el pH y digo, está bajo. Acidosis, perfecto. Esa parte yo ya me la sé. 720 pH, acidosis. Horrible. Ácido que parece una gota de pis. Voy a ver el bicarbonato. Bicarbonato 10. Es metabólica esta acidosis. El bicarbonato cayó. ¿Sí? Claro. Entonces yo sé que puede ser o GAP aumentado o GAP normal. Si es GAP normal, el cloro posiblemente esté alto. Siempre tengo que tener un ácido base con un sodio, potasio y cloro. Es de muy buena praxis hacerlo. Ahora bien, tengo pH bajo y digo, estoy en acidosis. Voy a ver el bicarbonato normal. ¿No es el bicarbonato? Voy a ver la PCO2 alta. Esta es acidosis respiratoria. ¿Se entiende esa parte? Ok. O sea, Bien, el GAP entonces, es tipo complementario. exactamente, es una causa. Primero mira el pH. Para aprender a mirar los gases, tienen que tapar todo menos el pH. Bajo o alto, eso es fácil de ver, es el número, 737 y 742. Por arriba alcalosis, por abajo acidosis. ¿Sí? Ahora bien, voy a ver a los culpables de que, porque la albúmina y los otros buffers no tengo forma de verlo en forma aguda. Veo la PCO2 y veo el bicarbonato. Si veo el bicarbonato bajo, esta acidosis, porque el pH está en 7,25 si quieren, bicarbonato de 10 es metabólica, pucha. Ahora bien, bicarbonato normal, bueno, no es acidosis metabólica. Voy rápido a mirar la PCO2. PCO2 de 90, acidosis respiratoria. Y ahí hay otras causas. Una vez que tengo la acidosis metabólica, pH bajo y bicarbonato bajo, corro a calcular las torres gemelas, a ver quién aumentó, el cloro o el GAP. Si es GAP aumentado, acidosis metabólica con GAP aumentado. Y acá delante mío tengo las causas. Ahora ven, si el GAP está en 10, 11, 12 con toda la furia, es una acidosis metabólica con GAP normal. Seguramente el cloro está aumentado. Y también tengo una lista de causas. No quiero sonar muy coloquial con esto, pero es simplemente ser metódico. Miro pH, miro bicarbonato y miro PCO2. Mirando el pH sé si estoy en acidosis o alcalosis. Si estoy en acidosis, voy a mirar rápido el bicarbonato. Si está bajito, es metabólica. Y ahí corro a calcular el anión GAP. Tengo el sodio, tengo el potasio, tengo el cloro y tengo el bicarbonato. Es fácil hacer las cuentas. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, Doc. Bien. Entonces, tengo un pH bajito, tengo un bicarbonato bajo. Hago el cálculo de mis torres gemelas y me da un GAP de 35. Pucha, esta acidosis es metabólica a GAP aumentado. Solamente lo estoy nomenclando. Es un paciente diabético, está en cetoacidosis, es un paciente que se clavó un frasco de aspirinas, acidosis láctica, etc. La gran mayoría de las acidosis lácticas a GAP aumentado son por estas causas. ¿Sí? Bien, si el paciente tiene un GAP normal, lo calculé todo, bueno, alguien aumentó, alguien subió unos pisos en la torre gemela. Debe ser el cloro porque tiene que mantener la electroneutralidad del plasma. Pérdidas digestivas, lo interrogo al paciente. Pérdidas renales, veo si toma diuréticos, si tiene falla renal, piensa en alguna otra causa. ¿Sí? Perfecto. Mecanismos compensadores, bomba protón-potasio, con lo cual siempre puede ser que el paciente tenga hipo o hipercalemia, que es lo que vimos el lunes, y el problema es el medio interno. Está tratando de compensar. ¿El Doc, pulmón? Sí. mi dificultad con esto es que en la guardia hay unos pacientes en internación que están Sí. muy desregulados y empiezan Ujú, a alterar varios de los valores sí. y hay que priorizarlo. O sea, el más alterado siempre indica la causa principal. Mira, puede ser que el paciente sobrecompense un poquitito. Hay que tratar de mirar en el contexto del paciente qué se afectó primero. Porque si yo tengo un paciente con acidosis metabólica con GAP aumentado, cetoacidosis diabética, el paciente va a venir con, no sé, 50 de respiratoria. Yo sé que va a durar poco, pero vuelvo a pensar el contexto del paciente, qué se desarregló primero. ¿Sí? Hay, hay un cálculo, no quiero entrar en eso porque los quiero marear, pero se llama delta GAP, delta bicarbonato. Te mide, solamente para que lo escuchen, no se maten con esto. Si yo sé que el GAP es normal hasta 12 y el bicarbonato es 24, el delta GAP, delta bicarbonato te dice
suponete, ¿cuánto aumentó el gap por arriba de 12? Tengo 20 de gap, entonces aumentó 8, ¿sí? Guarden ese número. Ahora viene el bicarbonato, está en 8, entonces bajó 16 miliequivalentes lo que debería tener. Hay pacientes que tienen trastornos mixtos. Por ejemplo, un paciente con EPOC, que tiene acidosis respiratoria y ahora está con, no sé, con diarrea, alcalosis metabólica. Voy a decir, la puta madre, ¿quién arrancó primero? Bueno, o tiene falla renal, un EPOC, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Vos decís, es un trastorno mixto. Por eso no quiero entrar en los trastornos mixtos porque se van a marear. Pero Ok, el pero concepto de existe entonces el concepto de un los trastorno mixtos, claro mixto. que sí, obvio que Ok, sí. Por ok. ejemplo, si yo tengo, de hecho, no estás preguntando nada del otro mundo raro, es algo muy razonable. Este concepto de delta gap, delta bicarbonato, te dice cuánto subió el gap por arriba de lo que debería ser. Por ejemplo, si yo tengo gap 12, máximo normal, y tengo 22, bueno, subió 10, guardo ese número. Ahora bien, el bicarbonato es normal hasta 24, y ahora tengo un bicarbonato de 6, ¿sí? ¿Cuánto bajó? Más. 18. Ujú. Entonces, el paciente con trastorno puro, lo que subió el gap lo bajó el bicarbonato, el mismo número. Si hay un número de esos está entre 8 y 16, hay una diferencia. Es un trastorno mixto. Por eso muchos terapistas hacen el cálculo de delta gap, delta bicarbonato. Lo que se reventó el gap, la cantidad de puntos para arriba, el bicarbonato tiene que bajar exactamente lo mismo. Suponete 8, 8. Si uno bajó 8 y el otro subió 14, es un trastorno mixto. Existe, lo que vos Perfecto. estás preguntando Eso. existe. Existen los Eso trastornos era, mixtos, eso era mi duda. Entonces hay una manera de ver la diferencia y si por tiene que ser supuesto. iguales si es una sobrecompensación. Y si es Tipo, un trastorno, si es una sobrecompensación, a la larga vuelve a lo normal, aparte uno, en internación o en la guardia, trata de corregir el mecanismo compensador. Pero si claro, vos tenés claro. un paciente, por ejemplo, un paciente EPOC, yo a veces mirando estados y base te digo, este paciente se EPOC hace un montón, tiene 40 de bicarbonato, vive con acidosis respiratoria, el riñón se acostumbró a remarla como un esclavo turco, ¿viste? Entonces está sobrecompensado con alcalosis metabólica. El paciente hace 40 años que es EPOC. Vive con acidosis respiratoria, con la cual el riñón está acostumbrado a remangarse y laburar con un esfuerzo, pobrecito. Entonces, hay trastornos mixtos y hay sobrecompensaciones por exceso del mecanismo compensador del trastorno primario. ¿Se entendió esta parte? Perfecto, El ejemplo más gracias, Isa. sencillo, no de nada. El ejemplo más sencillo es el paciente EPOC crónico. Vive con 40 de bicarbonato. Y vos decís, es hasta 24. Sí, pero como vive con acidosis respiratoria y el pulmón no se le cambió, vive con un bicarbonato altísimo. Vive con una tendencia a la alcalosis metabólica porque el riñón ya está con la última tirando. Pero sigue dando bicarbonato porque sabe que el pulmón está en las últimas de enfisema. Entonces vive con acidosis respiratoria y el riñón vive arremangadito. ¿Está bien? Bien, obviamente nosotros tenemos un límite de compensación para, obviamente, la PCO2. Igual yo he visto pacientes con PCO2 más bajita que eso. Algunos diabéticos en cetoacidosis tenían con una PCO2 de 5 lo que hiperventilaban. Entonces hay un límite y hay unos cálculos para saber si el pulmón, y quizá respondo con un poco a tu pregunta, si el paciente, por cada mil equivalente que disminuye el bicarbonato, la PCO2 empieza a aumentar y a hiperventilar en 30 minutos. Miren lo rápido que empieza a compensar. El riñón se toma 24 horas. La PCO2 a los 30 minutos empieza a bajar para compensar esa acidosis metabólica. Hay un cálculo. Si el paciente es desproporcionada la respuesta, quizá hay un mecanismo de sobrecompensación. Yo he visto PCO2 más baja que estos. 5, 4 milímetros de mercurio de PCO2. Zarpado lo que el paciente hiperventilaba. Parecía que levantaba vuelo. Bien, el cuadro clínico, respiración de Kussmaul, hipercalemia, parestesias. A la larga hay trastornos del potasio, porque obviamente trata de compensar entrando y saliendo de la célula, pero hay un límite, ¿sí? Hay una leucocitosis totalmente inespecífica que puede aparecer, pero más que nada respiración acidótica de Kussmaul. El paciente respira cortito y rápido, ¿sí? Bien, esto lo pasamos. Alcalosis metabólica es aumento del pH, entonces tengo por arriba de 7,42 por un aumento primario del bicarbonato. ¿Sí? Volvemos a hablar de los compensadores, pulmón, bomba protón-potasio. Hay una fórmula esperada de la PCO2
que es lo que debería tener el paciente por su bicarbonato, capaz esto a mí responde, Bianca, a tu pregunta, y un mecanismo compensador, adecuada respuesta del pulmón a los altos y bajos del bicarbonato. De vuelta, yo he visto PCOs más altas que esto, pero esto es lo que dicen los libros, vamos a creerle. En la práctica es un poquito diferente. Entonces, si volvemos a hablar de las torres gemelas, como estamos en alcalosis, el GAP está tirado en la playa con el bloqueador solar puesto. El bicarbonato aumentó, estoy en alcalosis metabólica. El cloro está siempre bajito. Entonces, el cloro es el rehén en este problema, en esta alcalosis. Suelen ser siempre hipoclorémicas. Es el mecanismo de el intercambio. ¿Sí? Entonces, las alcalosis metabólicas siempre son hipoclorémicas. Y eso le pone nombre. Le han puesto esta definición que voy a tratar de explicarla para que no sea complicado. ¿Clororesistentes o clorosensibles? Volvemos a esta que está más sencilla. Las clorosensibles son las más frecuentes porque tienen mucha pérdida gastrointestinal y pierden mucho cloro. Esto tiene que ver, corresponden a las expansiones con volumen como tratamiento. Las clororesistentes habitualmente son trastornos, son más duras, más complicadas de responder y suelen tener trastornos nefroendocrinológicos. ¿Sí? Los llaman clororesistentes o clorosensibles simplemente por la respuesta al tratamiento. Esta le mando cloruro de sodio, el Baxter, y no mejora. Este como tiene pérdida, sí. Este perdió bicarbonato porque lo largó por vía gastrointestinal. Este tiene trastornos nefroendocrinológicos. Sepan que entonces las alcalosis metabólicas siempre son hipoclorémicas, por definición, porque alguien tiene que bajar. Y tengo que llegar a esto, y este está aumentado, diciendo, esta es la mía, yo no estoy en ácido, estoy en alcalosis, no me jodan. El GAP dice, yo aumento en acidosis, en alcalosis, a mí no me molesten. Y el cloro baja. Entonces son hipoclorémicas por definición. Isa, ¿Sí? tengo otra pregunta Dime, de esto. Perdón, dime, porque eso siempre me costó en la guardia. no hay Eh, ningún problema. las acalosis y las acidosis Sí, nunca son normales, o sea, siempre las tengo que tratar y corregir. El paciente no puede vivir con una acalosis, o sí, por el EPOC, por sí. ejemplo. Bueno, compensa el riñón y el paciente vive con un bicarbonato altísimo. Y el paciente capaz tiene un 7,40 de pH a expensas de un bicarbonato que está por las nubes y una tendencia a la acidosis respiratoria. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética mejora con volumen, insulina, potasio, con las siglas BIP. Ahí el paciente compensa su acidosis metabólica y su alcalosis respiratoria porque le mejora el medio interno. El paciente no puede estar en alcalosis o en acidosis, perdón, alcalemia o acidemia, porque este pH es el que necesita la sangre para transportar cosas, para que las proteínas se unan a las hormonas o a los iones que se tienen que unir. Se descuajeringa. Entonces, no podemos tener un pH por arriba o por debajo, porque si no, la sangre no cumple su función. El líquido extracelular no cumple su función. Entonces, el pH urinario tiene una función. El pH pleural tiene una. El pH del líquido gastrointestinal tiene uno, el líquido cefalorraquídeo tiene uno, tiene el adecuado y el perfecto que le corresponde. La sangre necesita este. Como es zona de paso, parece la estación de 11, siempre se descuajeringa que le pasa algo al cuerpo, siempre la sangre algo se lleva puesto. Pero el paciente con acidemia o alcalemia, hay que corregirle la causa de base para que el paciente vuelva a tener, porque si yo, por ejemplo, tengo acidosis metabólica, el cloro se separa, el calcio se separa de la albúmina y circula solo. Entonces, las funciones de la calcemia normal no las cumplo. La albúmina con acidosis se escinde de un montón de moléculas que transporta. Entonces, con ese pH bajo o alto, la sangre no funciona. Las proteínas se separan de sus moléculas y andan padeando por la sangre. ¿Se entiende esto? Entonces tengo que tratar de corregir la causa de base y para eso tengo que explorar un poquitito más. Pensar al paciente. Si el paciente no tiene diarrea, no tiene vómito, no tiene fístula, ¿sí? Tengo alcalosis metabólica, bueno, busquemos hipopotasemia, magnesio. Estuvo consumiendo bicarbonato por su cuenta. Hay mucha gente que hace buches de bicarbonato y se los traga. Está con diuréticos, estenosis de la arteria renal, un Cushing, un aldosteronismo, esto tengo forma de saberlo. Hoy en día, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo podemos sospechar, pero lo podemos ver un poquitito. Y si el paciente tiene deshidratación, vómito, fístula o sonda nasogástrica, eso es sencillo de ver. ¿O no? Si el paciente es una especie de río de diarrea, es sencillo de interrogar y ver.
puedo asumir que el trastorno del medio interno secundario es por eso. ¿Se entiende esta partecita? Sí. Sí, Perfecto. sí, Bien, gracias. entonces, el concepto es, el paciente tiene un estado de ácido base alterado, no es solamente un laboratorio y yo me encierro en una oficina. Tengo un paciente que está perdiendo por alguna parte o está respirando mal y tiene antecedentes que me dicen, mira, el paciente estaba tomando 7 kilos de corticoides por día, cara de luna llena, estrías rojo vinosa, parece un Cushing. Si tiene alcalosis metabólica, bueno, seguramente es por eso. No se lo saquen bruscamente, los corticoides a tener una disfunción, pero bueno. Entonces, el contexto del paciente me permite explicar el estado ácido-base y buscarle una causa a lo que le está pasando. Esto es un cuadrito, lo vamos a ver más adelante en internet, no se asusten, es para que después lo vean con tranquilidad, pero los va a marear si lo ven ahora. Entonces, ¿cómo se perpetúa la alcalosis metabólica? Si el paciente perdió líquidos por vía gastrointestinal o por diurético, se activa la aldosterona y empeora la alcalosis metabólica por hipopotasemia. ¿Sí? Básicamente por hipopotasemia. La clínica, trastornos neurológicos, parestesias, tetania, hipoventilación. ¿Sí? El paciente empieza a hipoventilar para generar algo de acidosis respiratoria y ayudar al riñón que le está pasando mal. Entonces el paciente hiperventila en acidosis, hipoventila en alcalosis, y es metabólica. ¿Está bien? Bien, esto no es para Sí. ustedes. Decime. Ah, no, sí, te respondía si está bien, sí. Bien, acidosis y alcalosis respiratoria es más sencillo, es más mecánico, más de taller mecánico esto. Bien, entonces, alteraciones respiratorias, sube la PCO2, baja la PCO2. Sencillo. Si baja la PCO2, alcalosis respiratoria, que puede ser primaria, por ejemplo, una situación de estrés, una neumonía, una crisis asmática, ¿sí? Alcalosis respiratoria, respiro rápido, elavo la PCO2. Si lo perpetúo muchos días, el riñón dice, che, loco, ¿qué onda? Estás con alcalosis, yo te ayudo. Si pasan 24 horas, el riñón dice, tranqui, que yo empiezo a, a- a mejorarte un poquitito el medio interno. Empieza a escupir un poquitito de bicarbonato a la orina y me empieza a poner un poquito de acidosis metabólica para compensar esa alcalosis respiratoria que claramente no han resuelto. Y si el paciente tiene PCO2 aumentada, ¿sí? Baja el pH y acidosis respiratoria. Y el riñón dice, otra vez te tengo que ayudar. Bueno, deja que empiezo a reabsorber algo de bicarbonato para dar un poquitito de acidosis metabólica, perdón, alcalosis metabólica para empezar a levantar el bicarbonato. Claramente el pulmón está pasando un mal momento. Ejemplos para esto son múltiples, ¿sí? Acá un paciente que está hiperventilando de la causa que sea, ¿sí? Y acá el paciente está hipoventilando y reteniendo PCO2. ¿Está bien? Entonces, acidosis respiratoria, PCO2 mayor a 44, hipoventilación alveolar. Desde un paciente, no sé, con alguna enfermedad neuromuscular, pacientes que tienen cuadriplasia, cuadriplejía, miastenia gravis, algún fármaco anestésico que deprima, ¿sí? Fentanilo, midazolam, deprime la respuesta respiratoria, el paciente empieza a hipoventilar, y empieza obviamente con bradipnea, y empieza a subir la PCO2. ¿Está bien? Otra causa es la obstrucción al flujo aéreo desde una crisis asmática severa que empieza a obstruir o un paciente EPOC. ¿Sí? Múltiples causas. Todo lo que deprime el centro respiratorio, alteraciones neuromusculares y obstrucción respiratoria. Asmático, no el crónico, crisis asmática. Agudo-crónica, aguda puede ser una crisis asmática, crónica, el EPOC de toda la vida. Obviamente dificultad respiratoria, astenia. El paciente cuando empieza a aumentar la PCO2 es tóxica, la PCO2 muy aumentada y empieza a tener trastornos del sensorio. Yo lo más alto que vi fue 112 de PCO2, que el paciente salió corriendo, se arrancó todo porque se desesperó, aparte se confunden con la PCO2 aumentada, genera vasoconstricción cerebral, el paciente salió corriendo, obviamente a los 10 metros cayó en paro, obviamente como corresponde. Pero si un paciente EPOC se empieza a poner inquieto, agitado, fíjense que no esté reteniendo. ¿Sí? El que hace guardia, haga un paciente EPOC, se empieza a tratar de arrancar todo sudoroso, que está confuso, fíjense que no esté hipercápnico, porque ese se arranca todo y hay que intubarlo, porque no va a decir, déjate la máscara, quédate tranquilo, se ponen como locos. ¿Sí? Pequeño detalle para la vida. Entonces, por cada 10.000 equivalentes que sube la PCO2, el riñón agarra, se casa los botines y empieza a ayudar a subir el bicarbonato. ¿Sí? Límite de compensación, 30 de bicarbonato. La verdad, he visto hasta 45, pero bueno,
Entonces sabemos que el riñón se arremanga y empieza a darle una mano al pulmón que le está pasando mal con su acidosis respiratoria. Empieza a aumentar el bicarbonato, diciendo, bueno, dale, yo te ayudo. ¿Sí? Acidosis respiratoria crónica, paciente EPOC. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Alcalosis respiratoria, ¿sí? Disminuye la PCO2. Está por debajo de 36. Hiperventilación, de la causa que sea. Puede haber una alcalosis respiratoria por una acidosis metabólica, pero acá como trastorno primario, un paciente que hiperventila por fiebre, infecciones, drogas simpático-miméticas, cocaína, ¿sí? También un paciente en contexto de que no empezó a retener una crisis asmática que todavía no retiene PCO2, o un EPOC que no es un gran retenedor, edema agudo de pulmón, neumonía. Todo paciente que hiperventila de la causa que sea, ¿sí? Empieza a bajar la PCO2 a expensas por una alcalosis respiratoria. Sube el pH, pero bajó mucho la PCO2. El bicarbonato está expectante a ver si esto va a durar mucho o poco y tiene que salir a intervenir. ¿Sí? Bien, esto vamos a pasarlo. Acá les pongo un par de casos clínicos. Paciente de 24 años, diabético, insulino dependiente, febril, vómito en las últimas 24 horas, al examen físico se encuentra hipotenso, confuso, sin foco neurológico. Glucemia 450, ¿sí? Acá ya tenemos obviamente una sospecha, no estamos hablando de manzanas hoy. Esto ácido base. ¿Estamos en acidosis o en alcalosis? Acidosis. Acidosis, bien. En todas partes del mundo, desde Corea, Seúl, Estados Unidos, Canadá y Argentina, el estado ácido base se pone de la misma manera. Primero el pH, después la PCO2, después la PO2, bicarbonato y saturación. Entonces, lo que está justo atrás del pH es la PCO2. ¿Cómo está la PCO2? Normal es hasta 36-40. Está disminuida. Está disminuida. El oxígeno está normal, satura 100% la PO2, si no le importa. Y este es el bicarbonato, ¿cómo está? Rebajo. Francamente disminuido. Entonces estamos en contexto de un paciente con acidosis metabólica con una alta sospecha de cetoacidosis diabética. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bien. Esto vamos a ponerlo acá. Esto es más sencillo. Paciente 68 años, tabaquista severa, cumple criterios de POC, insuficiencia cardíaca, empieza con exacerbación de su disnea de base fiebre. Entonces, acá, contesto la pregunta que he hecho previamente, este estado ácido base no es que me cae como si fuera caca de pájaro, es en contexto de un paciente. Esto se tiene, así como voy a explicar la urea, la creatinina, los blancos, el contexto de este paciente. Entonces, este paciente, yo lo veo, tabaquista severo, EPOC, disnea. Bueno, yo ya tengo un par de opciones que le puede pasar ahora. Disnea, fiebre. Fiebre posiblemente sea por una infección respiratoria, ¿sí? Cambios características de su expectoración habitual, posiblemente un EPOC exacerbado por una neumonía, una bronquitis, etc. Tengo que empezar a imaginarme el estado ácido base que me puedo llegar a encontrar. Si está con aumento de su disnea de base, o sea, ya la tenía de base y empeoró, me puedo encontrar con tranquilamente una acidosis respiratoria, quizá compensada con pacientes EPOC por un riñón que está ahí con los botines puestos y las mangas bien subiditas para ayudar. Entonces acá me encuentro con un pH 742. ¿Tan normal o alto? Alcalosis. Está aumentado. En realidad, Aumentado. 742 es el límite de lo normal. Sí. Entonces quizá está compensando. Paso a mirar la PCO2, 50, y es alto. Es ¿Sí? alto, sí. Este paciente debe vivir con acidosis respiratoria. Voy a ver si el bicarbonato subió por arriba de 24 para ayudarme con esta situación que obviamente es crónica. Hoy empeoré, pero ya venía crónico. 32 de bicarbonato. Yo mirando este estado ácido base, aun si el paciente me dice que no es EPOC, con este 32 de bicarbonato y esta PCO2 es un EPOC y de larga data. Miren cómo está el bicarbonato. De 24 se fue a 32, vive con esto. ¿Sí? Entonces es un paciente con un EPOC exacerbado con tendencia a la acidosis respiratoria, miren la PCO2, compensando con un riñón que empezó a absorber bicarbonato y ponerle un poquitito de power. ¿Se entiende esta parte? Y satura 87, que acá sí me importa. 50 de PO2 y 87 de saturación. Está hipoxémico. Acá sí me importa eso. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Eso es todo de medio interno. Vamos a verlo en interno, vamos a ver con bastante más cariño, no se asusten. Les muestro brevemente lo de
emergencias endocrinológicas es muy breve porque aparte no le vamos a poner tratamiento para que no se asusten. Y aparte no nos compete por el momento. ¿Sí? ¿Acá se ve? Sí. Bien, perfecto. Emergencias endocrinológicas tenemos coma mixematoso, hipotiroidismo extremo, tormenta tiroidea, hipertiroidismo extremo, insuficiencia suprarrenal, crisis addisoniana y euferocromocitoma. El Cushing no es una emergencia, es un cuadro clínico, pero no es que el paciente un día para el otro hizo, ¡pum!, se infló como si fuera el muñeco de Michelin. Estas son las urgencias. Acá se muere el paciente. El coma mixematoso es el extremo del hipotiroidismo. En el cuadro clínico, acá se los aumento un poquitito, el paciente va a estar piel fría, seca, gruesa y descamativa, mixedema facial edematizado, ¿sí? Alopecia, la lengua que no le entra en la boca porque está enorme, hipotermia, bradicardia, hiponatremia, puede tener convulsiones, estupor, no siempre están en coma. El coma mixedematoso, valga el nombre, no siempre está en coma, está con deterioro sensorio. Trastornos de los reflejos, ¿sí? Depresión respiratoria. Este paciente se nos va al tacho, chicos, este se muere. Tiene una caída del metabolismo absoluta. Este es el paciente con el coma mixedematoso, que no siempre están en coma. Se ven así, edematizados, caída la cola de la ceja por el hipotiroidismo previo, capaz le abro la boca y veo la impronta de los dientes sobre la lengua que es gigante, ¿sí? Hipotérmico, hiponatrémico, quizá está convulsivando. Es un paciente que realmente está muy grave. Si yo no tomo conducta, este paciente se muere. Entonces, no es que endocrinología es todo muy lindo, muy tranquilo para estar al puente. No, estos pacientes, chicos, se me mueren. Esperen que enchufo porque estaba muriendo la máquina. Entonces son pacientes muy graves. El laboratorio voy a tener hiponatremia, TSH muy alta, ¿sí? No siempre están así, puede no tenerlo tan variado. Factores precipitantes, el paciente con hipotiroidismo puede estar séptico, por eso se le pone coma mixematoso. Exposición al frío, un infarto agudo en miocardio, siempre algo precipita el coma mixedematoso a un paciente que abandonó la medicación hace muchos años. Los pocos que vi, que se murieron la mayoría, no tomaban la T4 hace muchos años. Entonces, es como una insuficiencia cardíaca, algo lo precipita, es como un EPOC, algo lo precipita. Si el paciente está en coma mixedematoso, listo. Piensa en la causa que lo puso así. De hecho, antes había un protocolo de guardia que no estaba escrito en ninguna parte, que decía que cuando el paciente venía en coma, había que darle corticoide endovenoso por si era un Addison, ¿sí? Había que darle tiamina y había que darle hormonas tiroides endovenosas, un shot, por si era un coma mixedematoso. Así de importante es el paciente, se nos muere, chicos, ¿sí? Estos son los criterios de Popoveniuk, que el score diagnóstico de coma mixematoso es el único que existe, ¿sí? El cuadro es clínico, pero obviamente el paciente con bradicardia, hipotermia, síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas, derrame pleural, le va bastante mal esto, edema pulmonar, cardiomegalia, hipotenso, hipotérmico, hiponatrémico, se nos muere en coma o en estuporoso o convulsionando, ¿sí? Bien, esto es el tratamiento que no, tormenta tiroidea, el cuadro clínico. Esto lo puede precipitar una cetoacidosis diabética, ejercicio intenso, estrés emocional, cardiopatía isquémica. El paciente se ve así, puede estar con hipertermia, puede estar febril, puede estar con temblores, obviamente exoftalmos, la cara roja, sudoroso, ¿sí? Con diarrea. Estos son los criterios de Burchi-Warthoff y no tienen que sabérselo, pero seguramente Hernán se los comentó. El paciente está con hipertermia, taquicardia, falla cardíaca, trastornos gastrointestinales como diarrea, vómitos, trastornos neurológicos. Este es el paciente con tormenta tirotóxica, crisis tiroidea, tiene varios nombres, ¿sí? Insuficiencia suprarrenal, otra patología extremadamente severa. Causa, desencadenante y cuadro clínico. Causas, puede ser primario o secundario, esto ya lo vimos, ¿sí? Yo al paciente ya lo tengo capaz con una insuficiencia suprarrenal de la vida. Ahora bien, se desencadenó la crisis addisoniana, que es el extremo grave, que se nos muere, una infección, una cirugía, un accidente, un shock, pancreatitis, un gran quemado. Esto el paciente, de hecho, tienen corticoide en el bolsillo. Los que tienen enfermedad de Addison
y cuando les pasa algo se toman una pastilla de corticoide para simular el estrés que su suprarrenal no puede generar. O sea, ustedes cuando están cruzando la calle y les pasa un auto cerca y casi los atropella, calculo que tienen un estado de alerta. Eso es el cortisol que sube, que el paciente con Addison no lo tiene. Entonces, se infecta, empieza con fiebre y se cae de costado como se le acaba la pila, un muñequito que se le acabó la pila. ¿Sí? Síntomas: debilidad, fatiga, hipotensión, avidez de sal. ¿Sí? El paciente se muere, chicos. Y 2 palabras: feocromocitoma, que son los tumores de la médula suprarrenal. Hay que sospecharlo, diagnosticarlo y buscarlo. Entonces, sospecha clínica. Diagnóstico, el laboratorio. Anatómicamente, habitualmente está por arriba de las suprarrenales. ¿Sí? Esto se los agrego porque es pequeñito. El paciente puede tener todo esto, desde hipertensión, insuficiencia cardíaca, una hipertensión secundaria, que ustedes ya saben lo que es eso, una crisis hipertensiva, una cirugía abdominal. El paciente el anestesista es la peor pesadilla del anestesista, desde que operen un feocromocitoma o que el paciente tenga una crisis de feocromocitoma cuando le están operando por una apendicitis. ¿Sí? Un paciente que por un IMAO se desencadena una crisis hipertensiva, hipotensión ortostática, cefalea, palpitaciones, ¿sí? Un ACV isquémico o un infarto por la descarga adrenérgica. Hay que sospecharlo, no es tan fácil, por suerte es bastante infrecuente. El paciente, la regla de los 10 no es tan así, el 10% bilateral, 10% maligno, no es tan así, es un poquito más diferente el número, pero es fácil de recordar para ustedes. La tríada de cefalea, taquicardia, diaforesis. Y hipertensión, hiperhidrosis, ¿sí? Calores, bochornos, cefalea y un estado hiperadrenérgico. ¿Sí? Esto es la tríada y la péntada del feocromocitoma. Lo busco en el laboratorio y lo saco a buscar en las imágenes. ¿Está bien? Bueno, chicos, no los hincho más. Esto es todo por el día de la fecha. Mañana, ¿sí? Si el paro persiste, a las 10 de la mañana nos unimos con el primer Meet y presentan las historias clínicas. Ahí presentan o el grupo 1, grupo que quieran, el orden que quieran. ¿Alguna duda con las historias clínicas o quedó todo más o menos armadito? Yo tengo un par de dudas. Capaz que después te mando mensaje, Isa. Bueno, dale, no hay problema, no hay problema. ¿A vos qué tema te había tocado? El de la líquido cefalorraquídeo, claro. Nos tocó, en realidad, somos varios. Pero el del velo de novia. Ese mismo. Sí. Dale, no hay problema. Está Cinti fíjense, acá igual, que está conmigo ella, ¿no? Está Sin acá en el Meet. Sí, estoy acá con Marce. Con Marce. No, estoy sin Marce, estoy con mis bebitos. Listo, dale, si quieren, ármenlo y mándenme WhatsApp y yo les contesto y obviamente que tenga alguna duda me consultan, no hay ningún inconveniente. Bueno, te mando. Perfecto. Gracias. Nos vemos, besitos chicos, hasta mañana. Gracias, Isa. Besos a todos. Gracias, Isa.